del PRI, a un exgobernador del Estado de México, a un hombre que ha encabezado los esfuerzos priistas en el pasado, César Camacho Quirós, que esté con nosotros en esta mañana para platicar de cómo está el PRI, qué hay que hacer, qué viene para adelante para el PRI, cómo van a encarar primero la elección del Estado de México y luego el 2024 la presidencial. Licenciado César Camacho, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Paulina, Alejandro. Qué bueno que nos hacen el favor de pedir puntos de vista porque, lo digo con convicción, el PRI no solo es una institución histórica, sin la cual no se entenderían muchos de los episodios de este país, sobre todo el siglo XX, sino debe ser un partido con futuro, debe constituir una opción seria, viable, en un momento en el que la concentración del poder no necesariamente es una buena señal, no genera la esperanza que quisiéramos, el ejercicio equilibrado del poder, y ahí tiene que estar el PRI. ¿Cuál es el futuro del PRI y qué opción ofrece el PRI? Bueno, primero tiene que hacer, para que de veras sea una opción, un ejercicio reposado en el que se evite autoflagelarse, pero también en el que no caigamos en la tentación de la autocomplacencia. El PRI ha tenido en los últimos años momentos luminosos y momentos ominosos, momentos muy difíciles, por lo tanto tiene que hacer un balance muy serio, racional, objetivo, y salir de este punto en el que se encuentra, en el que parece que no vamos ni para atrás ni para adelante, o mejor dicho, parece que vamos para atrás y no para adelante. Por eso es que pedimos la reunión con el presidente nacional del partido, que efectivamente será mañana a las 10, y lo que queremos es que haya PRI para muchos años, pero no solo PRI para los priistas, sino PRI para los mexicanos, que sea una institución política con ideas, con propuestas inteligentes, socialmente apetecibles, que resulte seguramente con la alianza que ha conformado una verdadera opción de futuro, un partido con discurso, un partido con recurso, pero no solo retórico, sino con opciones que a la gente le generen esperanza. Estoy convencido que el ejercicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha sido verticalista, ha sido excluyente, ha sido casi dogmático. Por lo tanto, para hacer una alternativa, necesitamos arraigarnos mucho más con la sociedad, con las aspiraciones, con las necesidades que actualmente plantea en los terrenos de la economía, de lo social, de la política misma y, por supuesto, de las relaciones internacionales. Creo que construirlo requiere tiempo, requiere una actitud abierta para escuchar y construir con los partidos con los que nos hemos aliado, de veras un frente que sea una alternativa. Nadie desconoce las preferencias que tiene Andrés Manuel, como también nadie desconoce los flancos débiles que con inteligencia tenemos que señalar y no entrar en una confrontación irracional, sino en una lucha de ideas y de propuestas para el país. Pero eso pasa por una reflexión, como dije, seria, sosegada, con una asunción de responsabilidades de cada uno de los que algo tenemos que ver con el PRI y la recuperación de esos espacios en el ámbito ciudadano. Licenciado César Camacho, ¿qué le pasó al PRI? ¿Perdió la brújula? ¿Perdió la confianza? ¿Lo traicionaron? ¿O todas las anteriores? Bueno, es muy difícil en pocas palabras decirlo. Lo que creo es que el PRI perdió causas, perdió banderas, perdió vinculación con la base social que durante muchos años le dio su confianza. Y yo creo mucho, no solo en el trabajo territorial, en el trabajo de campo, sino en el postulado de ideas interesantes. No basta con decir que no queremos a tal o cual proyecto de país o tal o cual gobierno. ¿Qué ofrecemos para que seamos electoralmente atractivos? Creo que el PRI en los últimos años no solo perdió arraigo, porque el arraigo tiene que ver con la raíz, es decir, perdió mucha base social que lo sustentó durante mucho tiempo,
y el PRI ha tenido serios problemas de comunicación política. Si tengo buenas ideas, Sí. pero no sé comunicarlas eficazmente, me quedo a la mitad y no me da eso opción de triunfo. Y esta dirigencia creo que también no ha dejado, como quizás lo debió haber hecho, que muchas expresiones políticas al interior de este partido de amplio espectro pudieran tener participación en las cámaras, en los comités directivos de los estados, en el propio Comité Ejecutivo Nacional. Pero de eso y más vamos a platicar mañana. César, y una pregunta también, porque yo creo que ahorita nos decías todo lo que ha perdido el PRI y me parece que también perdió la confianza y que hoy hay prisa, ¿no? El PRI debe tener prisa también porque viene el 2024 y no vemos a alguien presidenciable hoy, o sea, no vemos quién podría ser ese candidato o candidata que estuviera en el 2024 y yo creo que se necesita mucha reflexión y actividad pronta para que pase algo. Creo que la pérdida de confianza es la consecuencia de todo lo anterior y quizás de otros factores. Y a mí me preocuparía menos estar pensando en alguien, es decir, en una persona específica para que encabece al PRI y eventualmente a la alianza, y me preocupa más la construcción de un proyecto. Con los medios de comunicación contemporáneos, con las redes, con las plataformas, con la multiplicación de los espacios en la prensa escrita, en la radio y la televisión, es relativamente rápido posicionar a un candidato. Creo que nuestro gran reto será cómo seleccionar ese candidato o candidata y si, como quisiera, se mantiene la alianza, cómo ponernos de acuerdo en la definición de ese perfil que quizás, esto lo digo a título personal, más que un militante consagrado de alguna de las instituciones políticas en alianza, tiene que ser una persona proba, una persona sin tacha, una persona con una conducta que no dé motivo a la crítica, a la que podamos arropar entre muchos y que pueda dar verdaderamente la pelea. Es decir, no necesariamente un político militante, déjenme decirlo coloquialmente, un político profesional, sino una gente correcta, una gente con una vida personal, profesional, que pueda ser presumida, no solo ante los militantes de los partidos de la alianza, sino sobre todo ante la comunidad. Sí. Ahora, César Camacho Quirós, ¿qué hay de los actuales integrantes? ¿Alejandro Moreno se tiene que ir? ¿O es posible avanzar, retomar el rumbo con Alejandro Moreno al frente del partido? Bueno, Alejandro Moreno tiene un mandato que termina hasta el año próximo. La opción sería que él decidiera retirarse. Esta es una decisión personalísima. Lo que sí creo es que tiene un liderazgo que ha visto momentos muy difíciles, no solo por las cuestiones electorales, sino porque ha trascendido expresiones que, no obstante que puede decirse, o él lo ha dicho, que se deben a una campaña del gobierno, más allá de que esto se acredite o no, han fragilizado su liderazgo. En consecuencia, esta es una cuestión que él, con toda madurez, no solo política, sino personalísima, tendría que valorar. Diríamos que desde el punto de vista formal, su liderazgo está vigente, pero está fracturado, está desacreditado. Presidente, y otra cosa es ser el líder. Sí. El liderazgo se ha fragilizado con estas cuestiones que han trascendido y yo enfatizo mucho en la necesidad de construir una propuesta, un discurso inteligente, una opción que vaya mucho más allá que descalificar al de enfrente. Y creo que a la dirigencia le ha faltado la construcción de esa propuesta, de esa plataforma electoral, de esa oferta política que sea atractiva. Hoy esto está demostrado por los medios, diríamos, científicos. La mayoría de los ciudadanos no se identifican con ningún partido, no son militantes. En consecuencia, ese voto volátil es posible atraerlo si es que la propuesta es interesante, si es que es persuasiva, si es que es convincente, si es que uno está pensando más en los ciudadanos
que en la propia dirigencia de los partidos. ¿Hay alguien, algún perfil listo para asumir el liderazgo, la presidencia del PRI? Creo que es prematuro adelantarlo. Sí, estoy convencido que hay mucha gente con empaque, con credibilidad, con fuerza, con el talento suficiente para hacerlo, pero no adelantemos vísperas, esperemos a que esto avance. Lo que es cierto es que las cosas no pueden seguir como están. De seguir como van, pues parece que el fracaso, la derrota, pueden estar a la vuelta de la esquina. Y eso no solo no lo queremos los priistas, lo digo porque así lo creo. México necesita expresiones políticas que moderen, que equilibren, que compensen. No podemos regresar como lo tuvimos hace 50 años o 40 Sí. al país de un solo hombre, Claro. al verticalismo. Si de allá venimos huyendo, ¿cómo es que ahora la posibilidad es regresar a eso y más? Con un presidente que atropella a los otros poderes o se los quiere literalmente comer o echar a la bolsa. ¿Cómo es que torpedea a los organismos constitucionales autónomos, los debilita, habla mal de ellos o tiene una calificación selectiva a instituciones como el INE o el tribunal, porque cuando le resulta benéfico el resultado les aplaude y cuando le resulta adverso los critica? Esa posición no es la de un demócrata. Sí. Y yo estoy convencido que México necesita, insisto, evitar la concentración del poder que durante muchos años pudo haberse entendido, no justificado. En el siglo XXI menos. Se Ahora, necesita cuando- una oposición una oposición inteligente, además, que nos dé opciones a los mexicanos, ¿no? Es que justamente por eso insisto en que no solo que el PRI y la alianza opositora tiene que construir una propuesta que acredite que se está pensando en los mexicanos y que de manera inteligente, porque no solo basta concebir la propuesta, la comunique de suerte que convenza y ese convencimiento se convierta en votos. Creo que aquí tenemos una estación intermedia que son las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que van a ser cruentas, difíciles, especialmente en mi estado, en el Estado de México, por el tamaño, por la población, por la fuerza económica, por la fuerza social, por la ubicación del estado prácticamente en el centro del país. En consecuencia, por eso o es por ello que urge que el PRI, como parte fundamental de la alianza, diríamos que enmiende, corrija, fije nuevos derroteros, establezca nuevas estrategias, porque si seguimos como vamos, me temo que no vamos a llegar lejos o no vamos a llegar al puerto que queremos. O el fracaso está asegurado, como dijo hace rato César Camacho Quirós. En el evento de ayer de Morena, en la Plaza de los Mártires, en Toluca, a unos metros del despacho del gobernador, es una afrenta, ¿no? Política para el PRI en ese lugar, en este momento. ¿O cómo lo leen ustedes los priistas mexiquenses? Bueno, creo que no es una ofensa, es decir, no es una afrenta, es más bien una expresión de estrategia inteligente de la oposición, ir al corazón del Estado de México, del poder político, cuando menos, para poner una pica en Flandes, diríamos. Sí, les fueron a plantar cara. Diríamos que están en su derecho de hacerlo. Sí. A mí me parece que la participación de personas que están en el gobierno es no solo excesiva, sino cínica. Lo primero que tendrían que hacer es dar buenas cuentas en el ejercicio de las responsabilidades que tienen encomendadas. ¿A qué se van a dedicar? ¿A gobernar, a ejercer la responsabilidad pública o a hacer precampaña? Sí. No solo, y sobre todo en el caso del secretario de Gobernación, no solo es contrario a la ley, es contrario a la ética política. Cuando aluden a que están en ejercicio de sus derechos, aquí hasta la Corte se ha pronunciado en relación con que gente como el presidente de la República, como el secretario, claro que tienen sus derechos, pero tienen por la responsabilidad que libremente han asumido una serie de limitaciones.
es absurdo ver que el funcionario público que tiene que tender puentes con otros poderes, con los partidos políticos, con los organismos constitucionales autónomos, está en plena campaña. Sí. Soy servidor público de ese rango, que es en otros lados le llamaríamos el ministro del Interior. Aquí hacen campaña sin ningún recato. Bueno, ejemplos sobran, hasta el comandante de la Guardia Nacional. Sí. Por eso creo que estas son expresiones del exceso en el ejercicio del poder, porque nada de lo que ocurre pasa sin que el presidente ya no solo diga lo consiente, sino lo instruye, lo induce, lo ordena. Por eso insisto en que este país necesita equilibrios. Este país no puede regresar las manecillas del reloj 30, 40 años para que ensalcemos una sola figura y le rindamos pleitesía política y permitamos que expresiones caprichosas se conviertan en decisiones de Estado o en políticas públicas. Yo insisto en la necesidad del equilibrio y la moderación. Por eso es tan importante tener una oposición inteligente, articulada, con discurso y con personas que tengan una trayectoria profesional o en su propia vida privada, que no sean sujetos de tacha, porque en ese momento hasta los mejores discursos se vienen abajo y la propuesta palidece. Necesitamos gente presentable. César Camacho Quirós, el 24 pasa por el 23 y no solamente es aritmética. Cuéntenos de la reunión en Madrid con el expresidente Peña Nieto. No, hombre, esa es una vacilada. ¿No se reunieron allá con él los exgobernadores? No, hombre, a ver, por favor, también hay política ficción. Y este es uno de los casos. No, hombre, en absoluto. Lo que sí es cierto es que los mexiquenses que presumimos, creo que con toda razón, con absoluta justificación, de no solo buena comunicación, sino el entendimiento de entre los que hemos pasado por responsabilidades públicas para cerrar filas en torno de nuestro Estado, de nuestras instituciones, y por supuesto que lo vamos a cuidar como es nuestra obligación, no solo política mexiquense, sino como una cuestión de responsabilidad histórica, y no exagero el adjetivo. Entonces, es el Estado de México. Entonces, ni usted ni ningún otro exgobernador del Estado de México estuvieron en Madrid con el presidente Peña Nieto. Lo puedo afirmar categóricamente. Yo la tengo, comunicación con Enrique Peña por razones no solo políticas, sino personales, pero esto que se ha reseñado, insisto, lo que refleja es una prolífica capacidad para hacer literatura política. ¿Hay una estrategia operada desde Madrid para defender al Estado de México, es decir, que no lo gane Morena? No, en absoluto. La estrategia para defender al Estado de México está en el Estado de México. De acuerdo. Y por supuesto que teniendo nosotros una militancia de sobra conocida, tiene que ver con una buena comunicación y la construcción de acuerdos con el PRI nacional, por supuesto. Pero ese es el caso. Entonces, lo demás son distractores, es meterle ruido al estado de cosas y pretender crear una situación donde no la hay. De acuerdo. Pues esperaremos a la reunión de mañana con Alejandro Moreno y si le parece, volvemos a platicar para ver qué hablaron y en qué quedaron. Claro que sí. De acuerdo. Gracias, Paulina. Gracias. Gracias. Hasta luego. Es César Camacho Quirós, ex gobernador del Estado de México, ex presidente del PRI, ha sido legislador, en fin.